Hola, buenas tardes. Pues hoy tenemos una mesa de lujo. Me acompañan Antonio Marx, Carlos Adolfo Gutiérrez Vidal y Daniel Medina. Pues en esta ocasión sí quiero aprovechar prácticamente de su experiencia, cada uno con sus proyectos, sobre todo enfocados en el trabajo editorial impreso y digital. Sin embargo, pues en esta charla, como tal como se publicitó y se anunció, pues nos vamos a enfocar un poquito más al aspecto digital. La dinámica consiste en que primeramente pues vamos a platicar cuáles son los proyectos de cada quien, sus orígenes. Por ejemplo, pues me gustaría que Antonio Mars, por poner un ejemplo, pues nos hablara de todo este camino recorrido por Editorial Paraíso Perdido, desde sus orígenes, el paso de los años, de las transformaciones. Igual Carlos Adolfo y Daniel Medina. Entonces, en esta primera intervención, pues prácticamente lo que yo voy a solicitarles, pues que nos hablen de estos proyectos. Y pues muchas gracias, les agradezco mucho el que estén aquí con nosotros compartiendo de su experiencia. Bueno, pues buenas tardes, ¿cómo están todos? Como Nadia me mencionó primero y me lanzó al ruedo, pues tomo la invitación. Bueno, te agradezco, Nadia, pues que te hayas tomado la molestia de invitarme como parte de que será de esta charla. Me da mucho gusto ver a Carlos Adolfo, de quien, bueno, de alguna manera lo he seguido. Algún tiempo, ya hace rato intentamos publicar un libro y bueno, hay muchos problemas, más por la parte acá con nosotros, que fue un momento de caos. A Daniel lo conocí relativamente hace poco, en Chiapas, si mal no recuerdo, en un encuentro de poesía. Y luego vi que ha estado publicando, que ha ganado premios, que tiene también su editorial. Entonces, bueno, pues siempre es un gusto encontrarse o reencontrarse con conocidos, ¿no? Trataré de ser un poquito breve con la historia de Paraíso, porque ya es un proyecto que, como te comentaba antes de empezar la charla, este mes cumplimos 22 años de haberlo comenzado. Yo lo dividiré en dos etapas. Una primera, que empezó como un proyecto de amigos, como creo que a veces inician muchos proyectos de este tipo. Nos reuníamos en un café y de repente no nos gustaba mucho el panorama que había en la ciudad, aquí en Guadalajara, donde yo vivo y de donde es originario este proyecto, porque estábamos muy jóvenes entonces, que no nos incluían en ninguna revista, en ninguna editorial, con ningún grupo, ¿no? Y entonces nos pareció lo más natural, bueno, pues nos abrimos nuestro propio espacio y empezamos a publicar a quienes vamos sumando, ¿no? A quienes en el camino nos vayamos encontrando. Comencemos publicando mucha poesía, porque la mayoría de nuestros amigos o escribían poemas o querían como hacer carrera en la poesía. Después empezamos a publicar un poco de narrativa, pero más que nada fueron años de aprendizaje, o sea, fueron alrededor de unos 10 años de aprendizaje, y a la par de la editorial publicábamos una revista que se llamó La Voz de la Esfinge, que también nos permitió entrar en contacto con bastantes escritores del país e incluso de fuera, porque publicábamos traducciones. Entonces, bueno, el equipo original se separó, estaba conformado por tres editoras, era Elizabeth Vivero, Isabel Jazmín Ángeles e Hilda Figueroa, pero decidieron que no era como su camino la edición. Yo decidí continuar con el proyecto, se sumaron algunos otros socios, y también decidí como dejar este lado amateur y empezar a profesionalizar lo que era Paraíso Perdido. Lo constituimos como una empresa, nos dimos de alta ante el SAT, etcétera, etcétera, todo ese camino como de pasar de un proyecto, pues no sé, de buenas intenciones, a un proyecto como profesional, como con la intención tal cual de que sea una empresa, ¿no? Y también decidimos enfocar a la narrativa, más que nada porque nos llamó mucho la atención que aquí en Guadalajara, donde se habla a cada rato de Arreola o de Rulfo, por ejemplo, como autores insignes jaliscienses, etcétera, etcétera, no existía una editorial enfocada en narrativa.
la mayoría están publicando y siguen publicando poesía, lo cual, bueno, no me parece mal, pero vimos una oportunidad en publicar narrativa y pues a la fecha es más o menos la breve historia, ¿no? Y bueno, también desde que comenzamos nos interesó mucho, además de la publicación del libro impreso, que es nuestro fuerte, pues empezar a buscar o sea, vaya, no le tenemos miedo a las llamadas nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, pero al libro electrónico y al audiolibro, ¿no? O sea, también nos hemos metido por ahí. Muy bien, Carlos. Bueno, híjole, ¿cómo resumo ahí? Porque realmente el proyecto, un proyecto de libros electrónicos en realidad está, no voy a decir que muerto, pero sí, muerto y enterrado en archive.org está ahorita, ¿no? Es un proyecto, es una editorial que se llamaba Crunch, bueno, se llama, realmente la revivo cada que necesito editar algo, ¿no? Entonces, ya sea mío o de alguien más, lleva el sello de Crunch y tan, ¿no? Se volvió muy complicado con los años mantener el proyecto, ¿no? Sobre todo por cómo surgió el proyecto y cómo lo manejé y cómo lo pensé desde el principio. Pues, digo, ahí estuviste tú, Nadia. Era un proyecto derivado del trabajo de muchos años. En realidad yo tuve acceso a temas de programación desde muy chavito y también acceso a internet en casa muy pronto, ¿no? Yo empecé mi propia página web antes todavía del tema de los blogs y de Twitter y demás, que habrá sido 95, 96 más o menos, ¿no? Y era una página que a mí me servía para explorar cosas, hacer experimentos con hipertexto y demás. Además, en esa época yo todavía vivía en Mexicali, con esta cercanía de la frontera, y entonces tenía una relación muy estrecha con varios escritores que estaban explorando cuestiones online y cuestiones de hipertexto, ¿no? Estamos hablando de Mark America, toda la gente de Fiction Collective 2, o sea, Bill Rice, Lidia Duknavich, etcétera, ¿no? Y aparte poetas como Harry Polkinghorne, Jerome Rottenberg. Entonces, había una relación muy estrecha entre poetas de mi generación, ¿no? Y estos escritores norteamericanos. O sea, Heriberto Yepes, Jorge Ortega, yo estábamos como muy metidos con la vida literaria cruzando la frontera y viceversa, ¿no? Entonces había como un entorno allí padre. Yo siempre me junté con la gente como más rara todavía, ¿no? Entonces empecé a trabajar mucho a la par de lo que Mark America hacía en Alternative X, ¿no? En ese momento. Y empecé a explorar un poquito cuestiones algorítmicas, ¿no? Y a jugar un poco con eso, o sea, los algoritmos que usé los estaban o sea, los usaba de manera como muy burda todavía. Estamos hablando como del 96, 97 más o menos. Y entrando los 2000, haciendo como una renovación, digamos, de la página web, pues dije, pues tendría lo mejor que estar poniendo cosas de alguien más, ¿no? Y entonces había un antecedente previo en el 96, agarré una chambita en la Fundación Colosio, que de hecho fue mi primer trabajo, sí, en forma, y estaba de webmaster. Tenía un trabajo bien padre porque programaba de 7 a 9 de la mañana, y luego ya había a mi casa a desayunar a gusto, ¿no? Y entre las cosas que había allí, había un texto de una serie de libritos, pues, ¿no? Libros muy breves, de gente como Rosario Green y tal. Y entonces yo siempre digo la broma que el primer libro electrónico que hubo en México lo hice yo y la autora era Rosario Green, ¿no? Se me ocurrió la idea de pues, subirlos, como yo veía que se subían algunas cosas literarias, pues, y lo metimos en aquel momento en la página de la Fundación Colosio, que de hecho ya es una página que ya ni existe, ni la fundación como tal, ¿no? Porque ya no se llama igual, o no sé qué haya pasado con ellos. En realidad pasé muy brevemente por ahí. Y entonces ya con ese antecedente, pues me puse a editar libros de gente, ¿no? Y empecé a contactar a medio mundo, ¿no? Gente que ni conocía, que me interesaba de repente lo que estaban haciendo, y empecé ese trabajo como curatorial de textos que me gustaban, con un acuerdo muy informal de que, bueno, tú no cobras y yo tampoco, ¿no?
y entonces la gente lo puede descargar gratis, es una cosa súper hippie. Lo mantuve bastantes años, es decir, todavía cuando me vine a vivir a la Ciudad de México, que ya fue 2000, no sé si 2006 o 2007 ya, me traje el proyecto y estuve todavía editando algunas cosas. Todavía en 2010 hicimos un librito bien interesante donde travestimos a la madre patria de los libros de texto con motivo del bicentenario, y era como romper con toda esta estética pues machina, ¿no? Y del rollo de la matria y demás. Está Mauricio Vares y un montón de gente que entró ahí también en ese libro. Y todavía alcancé a hacer algunas cositas por allí, ¿no? Un libro de Viviana Padilla Maltos, de estos temas de fluxus, ¿no? De pequeñas acciones, digamos, que todavía presentamos acá en lo que era el Centro de Lectura Condesa antes. Y ya después, ya el trabajo ya me impidió seguir, o sea, dedicándole tiempo en realidad. O sea, es un proyecto al que yo le dediqué muchísimo tiempo, muchísimas horas. Mucha gente entró, o sea, era un catálogo bastante choncho, pero ya era imposible de mantener. Es decir, no es un proyecto que pueda hacer alguien de mi edad ya, ¿no? Sobre todo con esta idea de estar haciéndolo para que la gente lo descargue gratuitamente, ¿no? Entonces, en su momento, que fue hace unos años, bueno, ya suspendí el dominio, pasé, digamos, los libros a Archive, y bueno, pues ya, digo, han salido un par de cosas en estos últimos años, pero ya es básicamente ponerle el sello a algo que pues, me interesa que salga, ¿no? Ya sea por echarle la mano a alguien más o porque me interesa que aparezca una publicación con determinadas características, ¿no? Ok. Más o menos, ¿en qué año dejas, digamos, de manejar el proyecto así como lo llevabas en un principio? No hace mucho. No hace mucho. O sea, parece mucho, pero no. Mira, en 2010, 2011, sí. El último libro, que es un libro de Einar Salcedo, que se llama Moon Safari, que es un libro a partir del disco de Air, ¿no? Entonces son como pequeñas estampas a partir de eso. Y ahí empecé un proyecto también donde me interesaba pasarlo a EPUB. O sea, había estado trabajando con PDF y parecía que ya el tema de los dispositivos entonces, estamos hablando de hace 10 años, venía mucho más fuerte y que tenía que empezar a generar productos que funcionaran para distinto tipo de dispositivo. Allí de repente hubo a quien no le interesó ya, digamos, entrarle. Hay un autor español que me pidió que lo retirara porque los pensaba meter una editorial ahí comercial. Seguí buscando ahí materiales, algunos se quedaron ya sin publicar, porque la verdad ya no tenía tanto tiempo, ¿no? Y además era bastante complicado el tema al EPUB, ¿no? Todavía en 2012 estuve trabajando un poco todavía con eso. En realidad ahorita están en EPUB todos, porque igual puedes hacer una conversión a EPUB, pero para que el libro se pueda leer como EPUB tiene también su chiste, sobre todo a mí que me gusta programar a mano. O sea, no uso ningún software, me lo aviento directo en código, en Notepad o en lo que sea, pues, y básicamente trabajo así, pues, ¿no? Entonces, digamos que era una editorial electrónica artesanal, ¿no? Sí, no. Okay. Muy bien, gracias, Carlos. Daniel, bienvenido. ¿Qué tal, Nadia? Gracias. Pues primero, muchas gracias a toda la gente que anda viendo. Si ya hablar de literatura y que presten atención a veces es difícil, ya de edición, creo que es titánico, ¿no? Primero, pues a mí me da mucho gusto estar con los tres. Para empezar a hablar, quisiera retomar dos cosas. Primero, decía Antonio sobre este estupendo proyecto que es Paraíso Perdido, que cumple desde la primera piedra 22 años. Bueno, yo tengo 23 años, entonces, no, o sea, soy un año más grande que Paraíso Perdido, es extraño. Pero hay cosas que creo que se mantienen y eso es muy, muy, muy curioso de ver. Tomando eso, ¿no? De este origen un poco
amateur, ¿no? Intentando, pues, hacerlo justamente por falta de espacios. Ediciones O también empieza por ese tipo de cosas. Y para tomar otro concepto que decía Carlos, Ediciones O también es hippie, ¿no? Es decir, tú no cobras y nosotros tampoco cobramos, porque cobrar, y además que editamos solo poesía, o sea, lo hace doblemente más complejo, ¿no? Técnicamente, Ediciones O nace con un proyecto de revista que se llama Bistró en 2015. Su origen está en que lo construimos 3 compañeros en preparatoria, una preparatoria muy peculiar, que es el CEDART, ¿no? Centro de Educación Artística, que hay varios en el país, y tomamos nos tocó estar en la primera y segunda generación de literatura, quienes podían tomar, como le llamamos específico, vaya especialidad en literatura, y tomamos la especialidad, y pues había algo que preocupaba un poco porque la planta de maestros era pues especialmente mayor, ¿no? Y hay una clase de edición. Entonces, en la clase de edición, nosotros estábamos muy entusiasmados porque dijimos, vale, ahorita vamos a entrar y a ver todas las caras del mundo editorial. Y pues técnicamente fueron 6 meses de que nos recuerden en dónde va el colofón y dónde va la página legal, ¿no? Y después de esa desastrosa experiencia de una clase de edición, comenzamos a aprender por nuestros propios medios. Y un día, justamente, como creo que también se aprende a escribir por pura necedad, pues tomamos la decisión de, oye, vamos a hacer una revista, hay un consejo editorial, hay también una dirección, ¿no? Hay una dirección general, una dirección editorial, hay corrección de estilo, bueno, somos 3, hacemos todo entre todos, ¿no? Iniciamos la revista de esa forma, ni siquiera teníamos mucha idea de cómo editar, pero por algún lado se tenía que empezar, arrancamos el proyecto así, comenzó a avanzar poco a poco. En 2015 empezamos y más o menos para 2016, mediados de 2016, decidimos darle la vuelta y de la revista Bistró, que todavía sigue, que a día de hoy tenemos como 30 números, decidimos fundar Ediciones O, ¿no? Que la idea era un sello que incluso era como la revista es lo principal y lo secundario es el sello, ¿no? Cuando lo comenzamos a hacer de esa forma, pues comenzó a suceder que trabajamos con PDFs, sobre todo, ¿no? Es curioso porque en ese tramo, pues nos comenzamos a dar cuenta de que salía un número de la revista y modificábamos el formato. La terminábamos y nos gustaba mucho, aparecía otro número y modificábamos el formato. Y llegaba un punto en el que nos preguntaban por qué la revista se llama igual si ya es otra cosa, ¿no? Y un poco ahí también aprendimos sobre la marcha el tema de la identidad, ¿no? De lo visual, de los recursos en general que se pueden utilizar, y nos comenzamos a dar cuenta de que había que hacerse una imagen, ¿no? Entonces transitamos por un momento en ISU, publicando los números en ISU, los libros también apareciendo en ISU, posteriormente los liberamos en PDF, y muy recientemente, que ya sigue con la esencia hippie, pero de una forma mucho más organizada, que es que lo que hicimos fue que ingresó con nosotros, porque hubo cambios en el equipo como tiene que suceder, terminamos siendo pues el doble de personas, de 3 a 6, que sigue sin ser un equipo muy grande, pero ya es el doble de lo que era, y ingresó Laura Espejo, una compañera que específicamente se dedica al asunto de la maquetación EPUB y el trabajo electrónico, ¿no? De los libros. Y ya esto nos dio toda la vuelta, ahora estamos en el proceso de pasar todos los libros a ese formato y comenzar a trabajar de esas formas, ¿no? Con el paso del tiempo, pues lógicamente nosotros siempre trabajamos con temas de redes sociales porque al haber este tema, como el que mencionaba Antonio, no había espacios, no había dónde publicar. Hicimos una revista como quisimos que haya una revista para nosotros, ¿no? Con el paso del tiempo fuimos modificándola un poco y terminó en la conclusión de que el proyecto tuvo que dar su paso obligatorio. Ahora mismo entramos en lo que llamamos tercera etapa, pero para que no suene tan extraño, en 5 años le llamamos segunda, como que una parte la omitimos, y nos pasamos directamente ya a una página programada en WordPress, ya trabajando mucho más los libros. Otra cosa que aprendimos con el paso fue que pues está mucho este asunto de que en el ambiente de lo digital hay poco criterio, ¿no? Se publica todo y este tipo de cosas que, bueno, en realidad cuando uno habla de lo digital y de que se publica todo, pues confunde sellos editoriales con Blogspot, ¿no? Que hay mucha diferencia entre que alguien publique todo y que alguien le publiquen todo, ¿no? Entonces comenzamos con ese tema, un poco a forjarlo más y en nuestra cabeza a quitarnos la idea de que lo impreso era superior a lo digital, ¿no? Que en algún punto, por supuesto, lo consideramos porque era algo que pesaba, y más en Mérida, que de repente estábamos un poquito anticuados en muchas cosas, ¿no?
Entonces, bueno, por ahí se fue formando el asunto hasta que el día de hoy pues ya se constituyó como está. Hemos publicado pues en algún momento un libro impreso, comenzamos a trabajar posteriormente con libros con códigos QR, un poco incluso numerados, o sea, las tarjetas numeradas con los códigos QR para justamente ir, en lugar de hacer libros impresos que tienen una salida digital, libros digitales que tienen una salida más que impresa física, ¿no? Y que haya esta como para mantener contentos a los dos bandos sin traicionar como la idea original, ¿no? Pero por ahí va el asunto de Ediciones O. Muy padre, Daniel. Bueno, hay algo que me llama la atención y que lo han tocado en sí todos y que tiene que ver con este cambio, pues, en la escritura, en los códigos. Hace 2 décadas era una cosa escribir, ahora significa otra cosa. Entonces, me gustaría que me platicaran un poquito cómo lo han visto ustedes también como editores que están, como dice Daniel, ¿no? En los dos bandos, ¿no? No sé, Antonio, ¿qué se te ocurre en torno a esto? Pues es una pregunta, o sea, aparentemente muy sencilla, pero bueno, trataré o sea, no sé exactamente a qué te refieres con que ha cambiado la idea de escribir, o sea, yo pienso que quienes escriben siguen, o sea, escribiendo con el mismo empeño o las mismas ganas de publicar, compartir, decir que antes, o sea, en ese sentido, quizá lo que ha cambiado es un poco el panorama editorial, o sea, creo que actualmente hay un movimiento interesante de editoriales, digamos, independientes, que no me termina de convencer esa etiqueta, pero bueno, no es el foro como para discutirlo. Y también creo que es un buen momento para este tipo de editoriales o de propuestas alternativas, porque de repente nos quedamos solo con 2 grandes grupos o corporativos multinacionales que de alguna manera dictan lo que se debe publicar, ¿no? Y que tratan de marcar una tendencia muy específica sobre qué es lo que se debe vender en las librerías, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que los proyectos alternativos están logrando ampliar ese espectro y fomentar la bibliodiversidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí el panorama, o sea, es más rico, porque además, bueno, no solo es, como se ha dicho aquí, mantenernos como en esta idea de lo impreso, que sí hay todavía muchos lectores y mucho escritor que defiende esta parte, ¿no? Como de, no, es que el libro es impreso, es que nos gusta oler el papel y la tinta, etcétera, etcétera. Pero bueno, en los últimos meses hemos visto cómo esta industria no estaba preparada para una situación de emergencia como lo ha sido la cuarentena, ¿no? O sea, hay muchas editoriales que han tenido que parar, que han tenido que replantear su existencia y que pues no estaban listas porque siempre estaban como pensando que el libro impreso era lo único a lo que podían apostarle, ¿no? Pues creo que proyectos alternativos que han sido digitales desde su origen, como puede ser la revista originalmente que comentaba Daniel, ahora la editorial, pues pudieron seguir adelante sin mucho problema, ¿no? Entonces, yo creo que más bien nos tenemos que ir adaptando a esas circunstancias y no tanto pelearnos o defender una sola postura. Yo iría por el híbrido ahora. Aunque nosotros de repente sí tenemos materiales para descarga gratuita, la verdad es que la mayoría de nuestros libros electrónicos están a la venta, aunque a un precio un poco más, o sea, más reducido que la edición impresa, ¿no? Pues porque sí procuramos que haya una remuneración en todos los aspectos. No es como que nos estemos haciendo millonarios, creo que difícilmente alguien que esté editando en México se va a hacer millonario, pero bueno, sí tratamos de que haya una cadena de consumo y pues de trato justo a todos los implicados, ¿no? No solo al autor, sino correctores, diseñadores, impresores, etcétera, ¿no? Pero bueno, no, a lo mejor divagué mucho y no terminé respondiendo a tu pregunta, pero es que... No, está muy bien. O sea, en sí me refería a eso, en el sentido de que pues son diferentes los escenarios
que tenemos ahora de hace décadas, ¿no? O sea, yo creo que tocaste un punto muy interesante de cómo la pandemia pues va de pronto a volverla a permitir que se vea un poquito más el trabajo de las editoriales que son digitales, ¿no? O sea, como una alternativa más, digo, porque finalmente de pronto siguen siendo el patito feo, digo, porque como ya lo decías, ¿no? La gente como que busca más el libro impreso por todo lo que ya mencionabas, pero pues sin lugar a dudas, yo creo que aquí es cuando ya se puede hablar de una alternativa más para seguir produciendo y pues todo esto que se realiza con una editorial y con sus autores. Entonces, a mi pregunta. Carlos, no sé cuáles sean tus impresiones. Sí, fíjate que es un tema complicado, ¿no? El tema de los cambios en la escritura. Fíjate que editando justo un libro de poesía en EPUB específicamente, o sea, era un libro que estaba pensado solo para EPUB, o sea, no para tener una versión impresa. Y entonces me quedé pensando, me acuerdo que ya ves, sobre el tema de los espacios, las sangrías y demás, que en un EPUB se pueden hacer un desastre. Y decía yo, bueno, claro, lo que pasa es que esos son recursos que están pensados para la página impresa, ¿no? Entonces, a mí se me hizo replantearme un poco, o mucho más bien, cuáles tenían que ser las características de el propio proceso de escritura para una publicación electrónica, ¿no? O desde una perspectiva electrónica, aunque el libro salga impreso, pues, ¿no? Digo, ya tenía, varios de mis libros en realidad han tenido un origen algorítmico, pues, eh, pero últimamente he estado como jugando más con la cuestión de la propia escritura como código, que a fin de cuentas es lo que es, ¿no? No deja de ser un código. Y de hecho es una de las formas más complejas de código que existen, pues, después del habla, ¿no? Propio sistema fonético y demás. Y entonces he estado trabajando recientemente mucho con la idea del código, ¿no? Entonces ahorita tengo ya mi algoritmo que aparte corre en Python precioso y entonces me permite hacer, ahorita estoy escribiendo un relato que todavía no sé exactamente qué va a ser, pero es un remix entre todas las novelas de las Bronte y toda la obra de se me fue el nombre ahorita, ¿cómo se me puede ver el nombre? Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, Anaís Nin... Henry Miller. Henry Miller, exactamente. Entonces, Henry Miller. Y luego empezar a jugar con la idea de que todos los tiempos son uno, y algo que ya había hecho yo también, que es el tema de la escritura no sintáctica, pues, que trabajó mucho en su tiempo Richard Costellanez, y entonces he estado como jugando con eso, ¿no? No sé qué forma va a tener el texto después, ¿no? O sea, no sé si va a ser una publicación impresa o electrónica, pero desde su concepción ya hay todo un trabajo que tiene algo, por un lado algorítmico, pero por otro lado, en términos de la propia escritura como un código, pues, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Creo que sí hay que hacer también ese tipo de revisiones, porque en realidad la edición para mí no es una forma de difusión de la literatura, ¿no? O sea, es una forma que adquiere el objeto literario de acuerdo a las condiciones del tiempo, ¿no? O sea, hay quien dice, no, es que son 150 ejemplares. Sí, compadre, ¿cuántos ejemplares crees que tenía la obra de Sor Juana en su momento, ¿no? O de Garcilaso, y cuántas ediciones. O sea, lo que decía Daniel, pues sí, ¿qué pasa si un editor le pone una portada y el otro le corrige y le pone otra? Siempre ha pasado eso en realidad, ¿no? Y antes de eso no había imprenta, o sea, los libros se tenían que ilustrar a mano, se printeaban a mano, etcétera. Y antes de eso había tablillas, y había narración oral y un montón de cosas más. Y el texto literario no ha dejado de ser el texto literario, tiene sus características esenciales e intocables de, ¿no? Miles de años en realidad, ¿no? Como forma de expresión, pero también como una forma de lenguaje, particularmente el lenguaje poético. Y el libro vendría a ser lo de menos. O sea, para mí el libro es el texto literario, no la forma que tenga, ¿no?
digo, sí la pandemia presentó algunos retos, sobre todo para la gente que se dedica o que vive directo de la edición en todos los niveles, porque incluso hay una cantidad brutal de freelancers que contratan estas multinacionales que ahorita están sin trabajo, ¿no? Sí es un reto, pero creo que el principal reto es cómo nos volvemos a replantear la relación con el lector. Porque en realidad, como industria, la industria editorial es muy joven en términos de historia económica, ¿no? O sea, en realidad, las industrias culturales, entendidas como tal, son un concepto muy, muy reciente, ¿no? A mí me parece de repente patética esta idea de querer asumir la idea de las industrias culturales como si fuera una forma de discurso, que aparte siempre se las cuestiono. O sea, tu discurso de industria cultural es el de Ernesto Piedras o es el de Adorno, ¿no? Porque además son muy recientes en el tiempo, ¿no? O sea, esta idea de las industrias culturales como un sector de la economía va a aparecer realmente, o sea, en sus pininos a finales del siglo XVIII, principios del XIX, de manera muy incipiente, y realmente no aparece hasta que aparece la industria publicitaria a finales del siglo XIX, ¿no? Y en realidad se empieza a discutir en los países de Europa y principalmente en los años 80, como tal, ¿no? Y la idea de Adorno, pues no está tan lejos en el tiempo todavía, ¿me explico? Se confunde, creo que mucho la idea de una actividad económica como si fuera un deber ser de la propia actividad artística. Y creo que ahí estamos cometiendo un error garrafal, porque son dos procesos totalmente distintos, ¿no? O sea, uno perfectamente puede dedicarse a editar libros sin vivir de ello, pues, ¿no? O hacerlo y no estar publicando literatura, ¿no? Que eso también es un asunto, o hacerlo dentro de un esquema de una multinacional totalmente despersonalizada, donde no hay una relación directa con el editor, ¿no? Que creo que es la cuestión más sana. O sea, un libro que surge de una relación directa entre autor y editor es un libro que va a ser cercano al lector, ¿no? Va a acercar más esa relación entre el editor y el autor al autor con los lectores, pues, ¿no? Y diríamos yo más bien con el lector, porque realmente es un proceso que se hace de forma totalmente íntima e individual todavía, ¿no? Agarramos nuestro iPad o agarramos nuestro Kindle o agarramos nuestro libro o plaqueta o lo que sea y establecemos una relación personalísima con el texto a través de ese trabajo de edición. Entonces sí creo yo que tendría que haber un replanteamiento de los propios escritores sobre cómo conceptualizamos la propia escritura a partir de cuál va a ser el medio que va a tomar, ¿no? No como objeto literario, sino como proceso de escritura, ¿no? Fíjate que Doug Rice acaba de publicar un libro, y digo acaba de publicar, en realidad lo publicó hace como 3 años, me lo mandó antes de que saliera, para que le echara un ojo y a ver si lo podía reseñar, y el libro lo terminé leyendo el año pasado. O sea, un libro pesadísimo, o sea, precioso, pero lento de leer. O sea, es una cosa el libro que es como si lo estuvieras masticando, ¿no? Entonces estaba yo en la playa leyéndolo en Kindle, y entonces agarro el teléfono y le marco a Doug Rice. Y le dije, oye, el libro lo escribiste a mano, ¿verdad? Me dice, Doug, sí, ¿cómo supiste? Y yo, pues que se mastica. O sea, es muy evidente que el libro lo escribiste a mano. O sea, se tuvo que haber escrito a mano, y pues sí, claro, el pate la escribió a mano, ¿no? Creo que ese tipo de cosas se pueden detectar, ¿no? De manera muy, muy inmediata. Es muy fácil, como decía Daniel, identificar a alguien que se lo publica todo, ¿no? O que la avienta, digamos, al ciberespacio sin ningún proceso intermedio, que creo que es la parte también más importante del trabajo de la edición, ¿no? Creo que sigue siendo esa parte la más importante, decir, ¿sabes qué? Esto a lo mejor todavía no, o esto a lo mejor no, pues publicado, ya no pasa nada hasta que no se publica. Digo, de repente, sobre todo los poetas somos muy chillones al respecto, ¿no? Somos en general muy chillones, pero cuando particularmente con la no edición es un drama brutal, ¿no? En realidad no pasa nada si un libro no se publica. Es esta idea de querer tener un libro cada año. Sí, si te sirve, si vas a hacer miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte o becario del FONCA, ¿no? O sea, que tienes como un deadline para estar publicando las cosas. Por ahí no recuerdo quién fue que hace años se cuestionaba por qué tienen que ser libros de 60 páginas, porque lo dicen las convocatorias. O sea, un año puede ser de 15, puede ser 8 o 9 poemas.
Y ahí fíjate que hay un editor que yo admiro mucho, que es Mario del Valle, que es estas publicaciones preciosas, muy tradicionales, con papeles mandados a hacer especialmente, empastados en piel de serpiente, con filo de oro y una serie de cuestiones que pueden parecer súper barrocas en una época como la nuestra. Pero Mario es alguien que tiene mucha conciencia del texto que está publicando, y a lo mejor lo que está publicando son 2 sonetos en formato monumental, ¿no? Pero hay esta idea de que, bueno, este libro, este texto va a tener esta forma, ¿no? Y va a circular a este nivel, ¿no? Creo que tenemos también esa obsesión de querer tener las publicaciones en tirajes monumentales, de que mucha gente nos lea, etc. También creo que las redes sociales nos han hecho mucho daño al respecto, ¿no? De tener X cantidad de followers en Twitter o no es tan importante, ¿no? El mensaje llega a quien tiene que llegar de manera fortuita o no, ¿no? Creo que sí tiene que ser ese proceso doble, o sea, por un lado del escritor y por otro lado del editor, ¿no? Independientemente de que el texto literario es el mismo, el proceso de escritura cambia, ¿no? Y el lector en su momento también tendría que tener un proceso de revisión de todo aquello que es lectura y que a lo mejor no está considerando como lectura, ¿no? Y un montón, perdón. No, muy interesante. A ver si ahorita comento algo, pero bueno, quiero darle la oportunidad a Daniel. ¿Qué dices? Sí, bueno, creo que en primer lugar, decir, pero para conectar, ¿no? Y hacer ahí un puente, creo que, por ejemplo, el tema de la cuarentena permitió a mucha gente, que va a sonar chistoso, pero descubrir Internet y descubrir que Internet está más allá de una red social o está más allá de Wikipedia, ¿no? Hay mucha gente que descubrió que, oh sorpresa, las presentaciones del libro digital puede parecer, digo, a lo mejor 1000 es un número muy inflado, ¿no? Pero te aseguro que los orgánicos de esos 1000 son más orgánicos que los 40 que van a las presentaciones físicas, y 35 son amigos y familiares, y 5 que pasaron por ahí, ¿no? Es decir, mucha gente descubrió que estaban esas posibilidades, ¿no? Dentro de todo este marco, como algunos encuentros, por ejemplo, se han cancelado, otros que se han mudado a plataformas digitales y todo esto. Justo hace poco veía una obra de teatro que pues, estaba planteada lógicamente en una escena común, digamos presencialmente, y el dramaturgo hablaba de que estaba pensando en escribir una obra directamente con los recursos de Zoom, ¿no? Directamente con lo que Zoom ofrece, punto por punto y herramienta por herramienta, ¿no? Y viéndolo así y pensando en eso, creo que si hablamos, digo, yo hacía este comentario de estar de los dos lados, porque pues yo me dedico también a escribir, y yo he tratado como siempre de ser coherente con esa cuestión, ¿no? Y también lo pienso y digo, por ejemplo, aquí en Mérida sucede que, por ejemplo, el ayuntamiento tiene un fondo editorial, y obtener su fondo editorial, que es como si fuera una especie de concurso, bastante lamentable, si uno lo obtiene, le dan 50 ejemplares de su libro para que diga que tiene el libro, y el libro en realidad se vende de manera digital, ¿no? Entonces, al final uno concursa, cede los derechos durante cierta cantidad de años por 50 ejemplares mal editados en general, y al final el libro sale electrónico, pero el autor puede decir que tiene su libro porque hay 50 ejemplares que ahí están, ¿no? Y se pueden palpar. Entonces, eso va generando, por supuesto, masas, grupos de escritores que van entendiendo la literatura de una forma unilateral y que no la van viendo por otros caminos, otras vías posibles, ¿no? Hay escritores que no van a tener un libro digital, no les parece. Les parece que eso es una alternativa a que el libro cueste 50 pesos o que el libro cueste 100, pero el físico que no baje de 200 y este tipo de cosas. Y hay autores que realmente no pueden concebir su obra puesta en un formato digital, ¿no? Yo coincido mucho con lo que decía Carlos. Pienso, se ha hecho desde hace mucho, hay videojuegos, Netflix lo ha hecho, el tomar formas de la literatura electrónica y la programación y estas cosas para abrir caminos nuevos, nuevas narrativas y todas estas cosas. Pero pues hay escritores que no van a admitir que un videojuego, porque en el aura de solemnidad, no van a admitir que hay un videojuego que tiene mejores capacidades narrativas que su novela, ¿no? Recién publicada en Tierra Adentro o recién publicada en algún fondo editorial. Y hay muchísimos espacios
como de ese tipo, ¿no? Pienso en los 70s ya se estaban haciendo este tipo de cosas, lo que comentaba Carlos también que él hacía, y ahora mismo yo lo pienso y digo, pues pocas veces he escuchado a escritores hablar sobre ese tema, ¿no? Como si solo hubiese una forma de escribir y los medios digitales fuesen únicamente plataformas para promover la obra, que promover la obra significa publicar el flyer de la presentación de su libro, y ya está, ¿no? O también estas discusiones de por qué liberas tu libro en PDF, por qué haces esto, por qué sucede lo otro, no quieres que te tomen en serio como escritor si publicas en plataformas digitales, ¿no? Y todo este tipo de cosas que me parece que al final lo único que hacen es demostrar en buena medida lo conservador que se puede llegar a ser y lo temeroso que se puede llegar a ser como creador, ¿no? Yo al menos, por ejemplo, en lo que he escrito siempre he procurado que haya 2 ediciones, una impresa y una electrónica, siempre haciendo ese esfuerzo porque salga por las 2 vías, justamente para ser coherente, ¿no? Con las ideas que tengo y planteo, y justo ahora, por ejemplo, en el tema de Ediciones Hoy hemos pensado y repensado formas de hablar con autores muy cercanos al proyecto para proponerles trabajar en textos que se puedan publicar en historias de Instagram, en textos que puedan hacerse de formas muy dinámicas en plataformas que ya tienen un público específico, ¿no? E ir viendo este tipo de cuestiones, como hay muchos autores que trabajan en diversos tipos de plataformas, pero no es muy común ver a un sello siendo quien dé respaldo a ese proyecto montado en una página, montado en una red social, sino que el autor lo hace por sus propios medios, ¿no? Y termina siendo una especie de capricho para muchos lo que está haciendo el autor cuando no es así, ¿no? Obras dinámicas, obras que se mueven mucho más que un simple texto, y creo que también como editor sería muy interesante plantearse el formar un libro de esa forma y seguirle llamando libro, ¿no? A esa serie de historias en Instagram y muchos tipos de cosas, ¿no? Creo que de autores que todo el mundo conoce en México, por ejemplo, Karen Villeda tiene el proyecto de poetronica.net, el propio Horacio Guarpola hace no mucho en Tierra Adentro, me parece, hicieron la promoción de un texto que sacó mediante historias de Instagram, con un formato de 8 bits y todo esto. Vaya, todo el sistema multimedia que se permite, creo que como autor y como editor, experimentarlo, creo que no llegar a experimentarlo nunca sería muy extraño, ¿no? Teniendo tan a la orden del día todas las plataformas de creación y de modificación, curaduría y preservado del texto, sería muy interesante, y que lo único que haya que hacer para mantenerlo sea justamente pues trabajar en el dominio y ver que no le pase nada y conservarlo. Hay muchos libros de esa forma de literatura electrónica o realizados mediante hipertextos que de repente uno encuentra que salió en 2011 y te da mucha curiosidad, entras al enlace y pues ya no está disponible, ¿no? Porque el autor ya no tuvo los medios para hacerlo. Pero si un sello respaldase eso, por ejemplo, que al final sería, repito, el trabajo de edición y el hecho de mantener ese espacio en la web, ¿no? Son cosas que yo espero que sucedan más, y al menos por parte de Ediciones O sí planeamos trabajar un poco por esa vía, ¿no? Muy bien, estaba pensando un poquito en esto que comentaban por ahí cuando estábamos planeando esta charla. Les escribí una interrogante que era propiamente, ¿cuál consideran ustedes es el futuro del libro? Sí, pensemos pues en lo que estamos comentando, en los 2 formatos, en esta escritura que se vuelve código, que es un código que se tiene que interpretar por diferentes dispositivos. En fin, ¿cuál será este futuro que le depara al libro, el libro físico, el libro digital, que no es tan palpable, no tiene ese olor que muchos buscan? En fin, no sé, ¿qué ideas se les vienen a la cabeza cuando se pregunta esto? A mí la verdad no se me viene ninguna idea. Es decir, pues quién sabe si la humanidad continúe, ¿no? Sí. O sea, no sé. Y también me quedo un poco con lo que aquí ya se ha comentado, o sea, lo mencionaba Carlos Adolfo, pues al final de cuentas, o sea, más allá de si va a ser impreso o si va a ser código, es la historia, ¿no? O sea,
si se nos viene un apocalipsis, yo espero que la narrativa regrese a la oralidad, ¿no? O sea, a seguir contándonos las historias y seguramente desaparecerán. O sea, hay una abundancia de textos que quién sabe si vayan a permanecer, pero tampoco es, o sea, nuestro periodo de vida es tan pequeño digo, pensar así como lo que escribo va a resistir la inmortalidad, pues, vivamos y ya, ¿no? O sea, lo que sí me parece es que es una época interesante para experimentar, como lo que decía Daniel, ¿no? O sea, y sí también creo que la literatura ha sido una, digamos, como una área de las más conservadoras en cuanto a cambiar ideas, ¿no? O sea, y de alguna manera yo me incluyo como editor, o sea, podría ser una especie de editor vieja guardia de que sí hay books y hay audiolibros, pero dentro del formato más tradicional posible, ¿no? No me parece mal, pero y veo con simpatía otro tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba Daniel, esto de pensar como en estas historias de Instagram como un ejemplo, o lo de la cuestión del videojuego, o lo que están haciendo, pues sí, en algunos casos, algunos materiales, recuerdo que salieron con Tierra Adentro, por ahí también había una como novela noir digital de Rodolfo J.M., en fin, lo que está haciendo el Centro de Cultura Digital con Mónica Nepote, o sea, y los esfuerzos individuales, o sea, hay muchísima gente que le está trabajando, ¿no? Quizá nosotros, es decir, los editores y sobre todo los autores que tenemos esta idea del libro, donde el libro es como el objeto máximo, pues hay que ir cambiando, ¿no? Hay que darle oportunidad a otras narrativas, o sea, a mí en lo particular sí me gustan mucho, pero por otro lado, para una sola editorial también sí sería muy complejo tener todas las opciones, ¿no? O sea, sí requiere, o sea, yo pienso que sí tienes que concentrarte y decidir, bueno, yo voy a hacer una editorial que le apueste a esto, eh, y bueno, pues ya cada una irá encontrando como su camino, pero yo creo que sí podemos como trabajar en equipo, ¿no? O sea, sin ningún problema, o sea, tampoco es cuestión de satanizar o negar lo otro, o decir eso no vale la pena, al contrario, vamos viendo, ¿no? Es un momento interesante por todos esos cambios. ¿Qué va a pasar con el libro? No lo sé. Lo iremos viviendo día con día. Carlos. Sí, fíjate que también, que son dos cosas. Cuando me llegan chicos a estudiar la carrera de comunicación, siempre les hago en la entrevista una pregunta capciosa. Y la pregunta capciosa es, imagínate que pasa algo, no sé si una llamarada solar, se friegan los satélites, imagínate que no tienes acceso ni a prensa, ni a radio, ni a foto, ni a televisión, nada de los medios que conoces, ¿no? También para ver un poco el tema vocacional, ¿no? Normalmente me dicen los chicos, pues me las arreglo con lo que tenga a la mano. Justo ahora empezando el tema de la cuarentena, la primera clase, les dije, chicos, ¿se acuerdan cuando les pregunté eso en la entrevista? Sí, pues ahorita es el momento, ¿no? Hay que ver qué se nos ocurre. Y en realidad yo creo que el futuro del libro pues, va a ser el mismo que ha tenido en el pasado. Es decir, ha tenido tantas formas, ¿no? Ha habido tantos procesos en medio, tantas formas de escritura, tantos procesos de edición, tantos procesos de distribución y demás, que vaya, lo mismo da tener una biblioteca de Alejandría quemada que una enciclopedia recién inventada en el siglo XVIII, ¿no? O sea, creo que el futuro del libro es el mismo que ha tenido siempre, en realidad, ¿no? Y lo que sí también es muy cierto es que la comunidad de escritores, el gremio de escritores, es conservador y solemne y aburrido a más no poder, ¿no? Y bastante estúpido para decirlo en términos más simples. No, yo no puedo entender cómo puede haber pasado el siglo XX completo, ¿no? Con todas las vanguardias artísticas y la única disciplina que no retomó como una estructura cotidiana de trabajo a las vanguardias fue la literatura, ¿sí? O sea, desde la literatura, desde el punto de vista más tradicional, por lo menos en México, se ve la vanguardia como una ocurrencia que pasó en determinado momento del tiempo, a alguien se le ocurrió, lo hizo, experimentó y ya está. Es como fumarte un churro de mota cuando tenías 16 años. O sea, lo ven como si fuera algo que ocurre una vez en la vida para sacarte la espinita y decir que lo viviste, ¿me explico?
si tú ves, por ejemplo, lo que están haciendo músicos contemporáneos, lo que están haciendo los artistas visuales, por ejemplo, y ves la manera en que incorporaron las vanguardias, ¿no? Y empezaron a trabajar, ¿no? Desde Dada hasta el conceptualismo, ¿no? Y de qué manera se ha convertido en un nuevo estándar también a partir del cual empezar a crear cosas. No puedes creer que efectivamente vas a una lectura donde ojalá hubieran 40 personas, Daniela, generalmente hay 15, si bien nos fue, ¿no? Y aquí en la Ciudad de México, si cae un tormentón en verano, pues no va nadie, ¿no? O sea, a veces hasta llegan tus presentadores y bien te fue. Y leemos con el mismo tonito, por ejemplo, ¿no? Con esta idea de la solemnidad, o sea, totalmente desfasados con respecto a lo que está ocurriendo con las artes en general, ¿no? Casi como si no viéramos la creación literaria como una de las bellas artes ya, ¿no? Como si fuera un proceso totalmente desvinculado de la danza, como si fuera totalmente desvinculado del teatro, de la pintura, de la escultura, de la programación, del net art y de un montón de cosas, ¿no? Y a mí me sorprende francamente ver de repente gente que está redescubriendo cosas que hicieron hace 20, 30 años, ¿no? O sea, en los 80 tenías Eduardo Cac, finales de los 70 y principios de los 80, Eduardo Cagia, Costellanes, haciendo poesía holográfica, ¿no? Y trabajaban con el holograma de una manera muy específica, como un objeto físico, que implicaba la interacción del lector alrededor del objeto con la reflexión de la luz. Hay un proceso que no es únicamente de ocurrencia ni de innovación tecnológica allí, ¿no? Sino lo que implica la noción de recorrer un texto con algo más que la mirada, de espacializar y kinetizar el texto, la relación del lector con el texto, y por lo tanto la posibilidad del autor de extenderse hacia la luz, literalmente, en términos no solamente metafóricos, sino en términos físicos, en términos de óptica. Entonces, hay muchísimas experiencias, por ejemplo, que no se han retomado desde el campo literario como parte del desarrollo cotidiano de los procesos de escritura, ¿no? Da lo mismo en realidad si escribes de una forma o de otra, utilizas un recurso o el otro, pero no incorporar esas experiencias a los propios procesos de reflexión, de conceptualización del propio texto literario me parece un error garrafal, ¿no? Sobre todo porque hipercomercializa la idea del texto literario, ¿no? O sea, no es únicamente una cuestión de las transnacionales de la edición, ¿no? O del libro. Es una cuestión que golpea incluso también el propio gusto de los públicos. O sea, le estamos negando el acceso a otras formas de escritura a públicos que se quedan con lo más comercial de los procesos de escritura, publicado por editoriales que publican con criterios comerciales, que te pagan un 6% de regalías, que te retiran el libro y te lo trituran cuando ya, si no se vendió en X cantidad de tiempo, y luego lo trituran para que no se vaya a saldos, ¿no? Esta lógica, creo que es una lógica que tiene que romperse, ¿no? Si va en detrimento de la industria del libro, pues a mí qué me importa, yo no pertenezco a la industria del libro, yo soy escritor, o sea, soy un artista que trabaja con palabras, ¿no? Me gustaría ver que el resto del gremio se pueda entender a sí mismo como eso, no como el pez más chico dentro de la cadena del libro, esperando a ver quién se lo traga, ¿no? Y a ver si puede nadar en la panza de una ballena española o gringo española italiana, ¿no? Sobre todo porque hay muchos textos que la propia industria editorial desecha porque no entran dentro de este gusto comercial, ¿no? Veo de repente estos cursos de novela con esta lógica ¿no? De querer mantener una estructura muy específica, casi como si fuera una receta de cocina, y el estilo como si fuera una especie de adorno de la propia escritura, cuando en realidad es un proceso mucho más cercano a la ebanistería, a la orfebrería y a cosas de esta índole, ¿no? Ahorita que se me ocurrió ponerme a diseñar joyería a finales del año pasado, platicaba justo hace un par de días con un amigo poeta. Le dije, ¿cómo verías? Dije, verías muy raro si saco un libro que sean joyas. O sea, que sean poemas visuales, pero que los poemas sean joyas, ¿no? Y entonces me decía, sí, estaría genial que fuera una exposición. Entonces le dije, güey, no, estoy pensando más bien en joyas imposibles de fabricar, no tanto, ¿no? Como una cuestión más conceptual. Me dice, bueno, sí, es la relación que hay entre el lujo y la pobreza del poeta, pues, ¿no? Creo que es algo que traigo ahí en la cabeza ahorita y en lo que estoy empezando a trabajar, pensando el texto fuera de sí mismo,
y entendiendo que puede tener también una forma metálica, ¿no? No necesariamente el papel. Digo, si en algún momento hubo piedra, ¿no? No de, sino piedra como las tablas de Moisés, si en algún momento hubo piedra, pues perfectamente puede haber metal, ¿no? Puede haber otra cosa que no sea necesariamente papel. Y claro, también papel, porque es una parte importante, ¿no? Sobre todo a nivel formativo, vaya, tengo aquí yo retacado de libros de papel, ¿no? Que pesan no sé cuántas toneladas. Pero bueno, creo que es parte importante también entender que el libro no le va a pasar nada que no le haya pasado antes, ¿no? O sea, Muy bien. entendemos que el libro es el texto, no la forma La forma, sí. ¿sí? O sea, la forma del texto es el libro, no la forma del libro. El libro es un objeto, ¿no? Y es un objeto que ha tenido cantidad de formas, cantidad de materiales, cantidad de formas de distribución, etcétera, ¿no? Y efectivamente, como decía Antonio, o sea, donde se quema un libro, ¿no? Queda la historia oral, queda la narración, y queda la voz, y quedan otras cosas, también como recurso de la propia humanidad para expresarse, ¿no? Y para el mundo. Muy bien, gracias, Carlos. Daniel. Bueno, creo que coincido en varias cosas y creo que, bueno, en un punto apocalíptico, pues a lo mejor que puede suceder es que se vuelva al oral, ahí en un final a los Rey Bradbury, pero del otro lado en el que pongo en duda el tema apocalíptico, creo que lo malo es que el libro como tal, que yo considero es un objeto, ¿no? Al final un verdadero peso sobre la escritura exactamente no tiene, pero el libro como plataforma, creo que lo malo es que depende mucho de los escritores, ¿no? Creo que una parte del libro depende mucho, y eso es lo malo, que el depender de escritores y de gremio, que muchas veces tiene unas características muy parecidas, el gusto por el mantel blanco, el gusto por la luz blanca y la luz tenue, ¿no? Que al final toda esa solemnidad termina empapando y alcanzando la escritura y por tanto los libros, ¿no? Y muchas veces uno cuando piensa en una forma que puede ser interesante para ejecutar una forma distinta del libro, más que un escritor tiene que buscar un cómplice, ¿no? Tiene que buscar una persona a la que le parezca interesante asumir ese riesgo, porque a lo mejor en la cabeza es que los escritores deberían asumir riesgo siempre. Es un dicho repetido hasta el cansancio, ¿no? Lo de asumir un riesgo, pero no asumir el riesgo porque vas a hacer una copla de pie quebrado en el siglo XXI, sino asumir un riesgo porque vas a hacer cosas más allá del libro, ¿no? Yo conozco personas que han llegado al maravilloso libro de Ulises Carrión, del arte nuevo de hacer libros, y les parece muy extraño que ese libro haya sido publicado cuando se publicó, porque dicen que son cosas que a día de hoy no se aplican muchas veces, ¿no? Cuando o nunca habían sospechado que se podía ver el libro como algo más, ¿no? Y este tipo de cuestiones. Entonces, yo creo, más que pensar en cuál es el futuro como tal del objeto, creo que lo que rodea a ese objeto y lo que produce a ese objeto, lo que espero realmente, porque si es que creo que va a suceder, creo que son cosas malas, pero lo que deseo, lo que me gustaría que sucediera es que un poco se mantenga el asunto como está, pero se logre mayor apertura para que coexistan las formas diferentes de producir libros, ¿no? Porque no podríamos concebir, o yo al menos no podría concebir ahora el libro impreso solo sin libros digitales. Yo no podría concebir la poesía como es ahora sin las últimas transformaciones que sucedieron en torno a publicar poesía y hacer poesía de formas diferentes, escribirla y publicarla. No podría concebirla ahora, ¿no? Entonces, creo que ir tomando todo lo que sucede, los antecedentes, el historial de la escritura y de la edición, como partes inherentes de lo que es el corpus total y presente, ¿no? Tomar ese pasado y no pensar que el pasado fue mejor, sino que el pasado ya se fue carnal y el presente es ahora y no hay nada más que puedas hacer contra ello, ¿no? Entonces, tomar esa posibilidad, y yo lo que realmente espero que suceda es que todo vaya coexistiendo de su forma. Coincido en lo que dice Antonio, creo que una editorial no puede hacer todas las cosas, pero para bien o para mal, creo que la parte de la edición es bastante más amplia y variada que la parte de los escritores, ¿no? Quienes publican a veces tienen más luces que quienes escriben,
Y creo que en ese sentido, el futuro que espero es eso, un futuro de aperturas que más allá del libro tenga que ver con la renovación de quienes tienen la posibilidad de manejar los libros y hacerlos de formas distintas, ¿no? Incluso creo que un libro sencillo, un libro impreso, a veces tiene ciertas cositas, ciertos detalles, cosas ínfimas, que de repente alguien dice, no, es que la edición es muy extraña. ¿Por qué? Ah, porque tiene terciopelo en la portada. Y uno dice, pues muy extraño no es, ¿no? O sea, y eso a mí es lo que me parece bastante extraño, ¿no? Y creo que, por ejemplo, cuando hemos pasado la etapa de editar los EPUBs y todo, definitivamente fue una revelación ya meternos a editarlos, porque lo que decía Carlos, no tiene nada que ver la edición común ni para pruebas de imprenta, ni para PDF con la parte del EPUB, ¿no? Un movimiento en falso y todo se va. Sí, y es terrible, ¿no? Como toda esa parte, pero creo que en ese sentido, por ejemplo, yo podría decir que hemos trabajado en libros para imprimir y sucede lo que esperábamos que iba a suceder, porque está controlado. Pero he disfrutado más ciertas ediciones electrónicas porque no pensé que llegáramos a buen puerto, ¿no? Porque parecía todo tan extraño y tan turbulento que he comenzado a disfrutar más el riesgo de que no salga o de que le movimos algo y se ve bien, pero otra persona me dice que lo puso en su Kindle y no se ve bien. Y ya no sé si los Kindle nos están engañando o qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, claro, yo prefiero ahora como ese riesgo del libro electrónico. Ay, no, los Kindle engañando. No, y luego que no pasa la validación, espérame, ¿dónde? Y luego que te mandan un chorro de códigos, ¿qué es eso? Y ahí anda uno le buscando, y a veces es un detallito así, pequeñito, el que te hace toda la masa aguada, pero bueno. Se me fue bien rápido la hora, y muy interesante todo, pero no sé si tengan oportunidad de responder a una pregunta que había hecho Daniel en el concentrado de preguntas que habíamos manejado, que tiene que ver con los índices de lectura. Dice, la acabo de poner ahí, dice, los números, los mitos, por ejemplo, la mayoría de lectores son escritores. Los índices de lectura en México son terriblemente bajos. ¿Cómo se aprecian, contrastan desde el lado del editor? ¿Podemos hablar de una percepción más real estando de este lado? Y pues me gustaría con esta pregunta, pues prácticamente cerrar pues espero una respuesta breve, para cerrar pues ya estas charlas. En verdad se me fue muy rápido la hora y quedaron muchos temas pendientes, pero bueno, vamos a enfocarnos en esta pregunta, en esta cuestión. Creo que la pregunta tapa Ahí va. Daniel Ya, la dejé nomás para que la leyeran. No sé, era medio raro, así como veía puras letritas. Bueno, que tengan tiempo para pensar la respuesta. Yo no coincido en que haya pocos lectores. Digo, quizá no haya millones, ¿no? Pero claro que los hay. Y tampoco estaría de acuerdo en que la mayoría son escritores. No, yo al contrario, creo que la mayoría de los lectores no escriben, ni les interesa escribir. De hecho, creo que hay muchos escritores que no leen, o que leen solo ciertas cosas, ¿no? O que leen solo a sus amigos, o ni siquiera a sus amigos. O están los que dicen que solo leen los clásicos, y etcétera, ¿no? Pero yo creo que sí hay lectores, y sobre todo en los últimos tiempos, sobre todo a partir de cuestiones como el feminismo, de mayor activismo por parte de las mujeres, tanto escritoras como no escritoras. Ahora podemos ver que hay muchos círculos de lecturas integrados solo de mujeres que están leyendo bastante, y bueno, y también están leyendo principalmente autoras que se habían relegado, bueno, por cuestiones que no son el tema hoy, pero que son evidentes, ¿no? Por un machismo arraigado en esta tradición, digamos, editorial, literaria, que a mí me parece interesante que este tipo de esfuerzos, como lo digital, como la autopublicación, pues también estén rompiendo con todo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo soy optimista, creo que sí hay lectores, más allá de los índices.
por ejemplo, en estos últimos meses aumentó, al menos a nosotros nos aumentó la cantidad de personas que leyeron ebooks. Los libros que pusimos en descarga gratuita los descargaron muchísimo. Eso no garantiza que se lean, pero sí que hay un interés por conocer cosas, ¿no? O sea, sí hay un público ávido y creo que en ese sentido, bueno, es interesante. Sí, Nadia, decía mi querido Rafa Saavedra que el chiste no era tener 15 minutos de fama, sino ser famoso para 15 personas, decía Rafa. Sí. Creo que tiene que ver mucho. Lo mencioné hace un ratito, o sea, para mí el trabajo de escritura y el trabajo editorial, además, cualquier disciplina artística, es un trabajo de oficio, pues, ¿no? Y lo sigo comparando con un ebanista, con un orfebre, cualquiera de estas cuestiones, ¿no? Un soplador de vidrio, etcétera. Es decir, no importa cuánta gente lo lea, es decir, trabajas para una idea de un lector, ¿no? No como escritor, sino sobre todo cuando uno asume el rol de editor. Trabajas pensando en que alguien lo va a leer y lo va a disfrutar de determinada forma, ¿no? Y si eso ocurre, ya está, o sea, no es necesario nada más, pues, ¿no? Sobre todo si pensamos que la mayor parte de la historia del libro ha sido de esa manera, son libros hechos ex profeso de alguien para alguien más, ¿no? Libros por encargo, libros con ciertas características, libros hechos a mano con determinados contenidos muy específicos, ¿no? En realidad esta idea del público masivo, del libro estandarizado, etcétera, es muy reciente y tiene que ver más con necesidades de la industria editorial que realmente con las necesidades de los lectores y con las necesidades expresivas de los escritores, ¿no? Lo que decías un ratito, ¿no? Esto de que tiene que tener 60 páginas, o la ficción, porque aparte ya no le dicen narrativa, ahora tiene que se llama ficción, o no ficción, cuando es ensayo o cualquier otra cosa, porque así le llama la industria, tiene que tener X cantidad de páginas. No, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué la cantidad de páginas determina el género del texto, el público al que va dirigido y demás? Bueno, es que las estadísticas de las empresas dicen que la gente prefiere leer una novela de 250 páginas que una de 80. Y a mí qué me importa, ¿no? Habrá quien lea una novela de 80 y quiero ver, bueno, quién de veras a nivel editorial revisó 500 páginas con el cuidado que se debe tener con un texto antes de publicarlo, ¿no? Es decir, que no lo hagan también de forma estandarizada y demás, ¿no? Sobre todo en editoriales españolas que quitan modismos en las traducciones y tratan de dejarlo lo más neutro posible. Me parece una cosa aberrante totalmente con cualquier texto. Para hacer lo que sea entendible por varios lectores en español, bueno, ¿no? Le estás quitando todo el chiste, no nomás a la lengua, sino al propio ejercicio de compartir la lengua con otros. Entonces, creo que no importa realmente cuántos lectores haya para un libro, ¿no? Si hay uno, ese uno lo va a disfrutar con las características que el autor pensó y que el editor definió, ¿no? O ayudó a definir, ¿no? O a lo mejor el autor no tenía ni idea, pero fue el editor quien pudo definir o concretar a través de una publicación. Si son 5, si son 10, si son 150, si es 1,000,000, vaya, es lo de menos. Creo que el trabajo tendría que considerarse desde este punto de vista. El trabajo editorial hace concisa una idea del texto literario y la aterriza, digamos, en el mundo a partir de distintas formas, ¿no? Y creo que esa es la parte la que deberíamos de poner más atención, ¿no? Independientemente de la cantidad de lectores, ¿no? Porque sí, efectivamente, coincido con Antonio, lectores hay, ¿no? Para todo. Y en realidad, yo diría que ahorita hay más que leer que lectores, en realidad, ¿no? Tampoco tiene nada de malo, o sea, esta gente que quiere que haya un equilibrio, etcétera. No, si la gente tiene acceso a la publicación y quiere publicarlo, que lo publique. Ya habrá quien lo quiera leer o quien no lo quiera leer. Pero esta idea de quererse ganar la guirnalda, o el Nobel, o ir al festival, ¿cómo se llama? Sí. Este festival que iba a hacer acá en México y que al final no se pudo, el Hey, ¿no? El Hey Festival. Ya. Toda la idea así de, ¿no? Y que te pongan en una sala aparte de las de arriba en la fila y no ahí en el mero rincón de la policía donde se pone todo el mundo más bien a chupar. O sea, me parece demasiada pretensión querer pertenecer a una industria
¿no? Y de repente veo a mis compañeros de generación y pues, quieren parecerse más a Cindy Crawford o a Claudia Schiffer, ¿no? O sea, con esta idea también incluso de la modelo ya vieja, ¿no? Pero que es parte importante todavía de la industria, ¿no? Entonces creo que ahí es un nivel de pretensión demasiado grande para un oficio que en realidad es tan humilde, dos oficios que son tan humildes, que son el de la escritura y el de la edición, ¿no? O sea, Ok. perdón, pero no hay editores famosos. O sea, habrá dos o tres que reconocemos por un trabajo histórico importante, pues, ¿no? Pero no hay un editor famoso, como tampoco hay un escritor famoso por dónde publicó. ¿Me explico? O sea, ya me quiero imaginar a Shakespeare o a Cervantes pensando en dónde iba, o a Rabelais pensando en dónde iban a publicar, ¿no? O a Luis Labé, o a Safo, ¿no? Virgilio, ¿dónde voy a publicar? ¿Dónde me voy a presentar? Creo que no es un tema, ¿cuánta gente me va a leer? No creo que Dantes estuviera siquiera contemplando cuánta gente lo iba a leer, ¿no? Entonces, creo que hay que tener un poquito más de humildad con el oficio, pues, y entenderlo como eso es un oficio, no es un empleo, no es una profesión, ¿no? Que eso me parece también bien importante. No es una profesión liberal, o sea, saquémonos de esa idea de la cabeza. Es un oficio ancestral, ¿no? Que tiene características muy distintas a las profesiones y no hace daño trabajar, como tampoco hace daño que alguien que trabaja, ¿no? Quiera publicar un texto, porque tiene acceso a un blog o tiene acceso a una plataforma, ¿no? Si una persona que tiene un trabajo normal, ¿no? Que no pertenece a ningún entorno literario, tiene la posibilidad de tener acceso, pues adelante. Habrá quien lo lea, ¿sí? La porquería esta de 50 sombras de Grey salió de un ejercicio de escritura de fanáticos de la saga de Twilight, pues, ¿no? O sea, una chava se la imaginó en versión porno ahí extraña, y es uno de los libros más leídos de nuestra época. Es horroroso el libro, es una porquería, pero lo leyó muchísima gente. Bueno, yo también, y me divirtió mucho leerlo, ¿no? Pero vaya, no pasa nada si alguien que tiene acceso a la publicación publica, ¿no? Como tampoco pasa nada si alguien que se dedica a escribir como oficio no publica, ¿no? O sea, pareciera que quisiéramos tener el monopolio de la publicación como gremio en una época en la que no tiene ningún sentido tener el monopolio de ningún tipo de plataforma expresiva, ¿no? Y creo también que entre más acceso tenga todo el mundo a la publicación, como autor incluso de una obra mala, ¿no? O buena, vamos a tener también más lectores y más posibilidades de compartir cosas. Digo, yo también disfruto leyendo cosas malas, mucho. De hecho, a veces disfruto más leyendo lo malo que lo bueno. Ok, gracias, Carlos. Daniel. Sí, pues para no hacer trampa, porque yo planteé el asunto, y la realidad es que pues, va a parecer que lo planteé porque lo había reflexionado mucho, pero no es así. Lo planteé porque lo quería preguntar realmente. Bueno, para no como profundizar demasiado, porque pues me quedo mucho con lo que dijo Antonio y lo que dijo Carlos, que lo estaré reflexionando probablemente después de esto. Pues nada más decir que justo yo lo planteaba con la idea de mito, porque es un asunto que se dice muchísimo, ¿no? En una presentación que alguien dice, bueno, al final todos sabemos que quienes leen, pues somos los escritores. Y tú dices, bueno, o sea, ahora resulta que tú eres el escritor, el que edita, el que escribe y el que lee. O sea, como si... Claro. Y además me autopromociono y no sé qué, o sea, nada que ver. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, si uno ve unas estadísticas y dice, no, es que se lee un cuarto de libro al año por cada tantos mexicanos. Bueno, pues si te pones optimista, igual y un cuarto de libro son poco más de 20 páginas y 20 páginas son piedra de sol, ¿no? Digo, si lo quieres ver por donde lo quieras ver, igual y tampoco está tan mal, ¿no? Si lo planteas por ese lado. Entonces, vaya, creo que estando del lado de la edición, que justamente por eso me nacía la pregunta, porque al haber visto todo el asunto de la pandemia, nosotros vimos también cómo nos comenzaron a llegar más mensajes para preguntarnos cómo podían leer los números anteriores de la revista, que se dieron cuenta de una cosa que teníamos ahí que no nos habíamos dado cuenta, que el número 8 no está, o sea, el número 8 no está en el ISU, no sabemos qué pasó, y nos comenzaron a preguntar que dónde está el número 8 y no nos habíamos dado cuenta de eso. Entonces, cuando de repente pasó ustedes esto, también, el número 8, ¿dónde está? ¿No? Todavía buscando el número 8.
estaba el número 8, y cuando nos dimos cuenta de que el asunto de la pandemia había llevado a que incluso gente que no es afín al proyecto, sino que lo encontró para leer un rato, pues nos hizo una curaduría ahí y una corrección como editores, ellos, de dónde estaba el número faltante, pues nos comenzamos a dar cuenta, ¿no? De que de repente es un asunto como de situaciones y depende de contextos, ¿no? En el caso de los libros digitales, hay cuestiones que van a llevar a las personas a caer ahí. A veces, digo, igual uno como lector o escritor, pues de repente cae sobre un texto y lo lee, y de repente cae sobre algo que está escribiendo y lo escribe y no sabe muy bien cómo, así como editor, ¿no? De repente tienes la idea de cómo puedo promover este libro para que se mueva un poco más, yo esperaba más, esperaba menos o algo como editor, y de repente pasa lo de la pandemia y dices, bueno, igual, y es tan fácil como esperar una pandemia mundial, ¿no? Para que funcione mejor la editorial. Tampoco. Y ahí te das cuenta de qué tan catastrófico puede ser, porque para que haya funcionado como funcionó y pase su mejor momento, tuvo que pasar esto, ¿no? Entonces ahí te das cuenta como de cómo es el asunto de ser editor, ¿no? Sí. De repente tiene que pasar algo que realmente pone a la humanidad al borde de su extinción para que haya más miradas sobre un proyecto, ¿no? Pero bueno, igual me gusta pensar que viéndolo desde este lado y pegándolo con la pregunta anterior, algo va a sobrevivir de ese interés, ¿no? Que hubo a través de la pandemia, y va a haber mucha gente que va a comenzar a poner en práctica la disciplina de la lectura, no solo como la lectura como tal, sino la cuestión dinámica con procesos que yo al menos creo mucho en videojuegos, en novelas gráficas y todo esto como formas de lectura y escritura y creación y todo esto. Entonces creo que mucha gente va a abrir más ese tipo de canales y va a comenzar a no hacerlos como distracción, sino como una cuestión cotidiana que ahí va a estar siempre, y se va a dar la oportunidad de leer un ebook, de disfrutar cierto tipo de cosas que a lo mejor antes no podía por el poder de la rutina, ¿no? Entonces vaya, que pues esa nueva normalidad al final deje su pequeño granito de arena, o cuando menos lo haya dejado como antecedente histórico para una editorial, y que uno pueda contar en los anales de la historia que cuando fue la pandemia no todo fue 100% amargo, pues tampoco es una pérdida, ¿no? Muy bien. Nos hicieron una pregunta, y que sí quiero, sobre todo, pues ahora sí que respondan. En este momento sí les voy a pedir que pues uno se aviente al ruedo, porque yo a las 7:30 tengo otra transmisión. Entonces, ya estoy así como que en el límite, me encantaría seguir platicando. Entonces, va la pregunta y pues espero que uno de ustedes responda. A ver, ¿quién se anima? Voy a tapar a Daniel, no, ahora no los tapé, y a Carlos. Pues yo diría que no, y ya. Ya, sí. ¿Sí lo ves, Daniel, Carlos? Sí, yo no sé si ellos tengan otra opinión, pero como modificar el consumo no creo, o sea, es una opción más. Lo mismo, creo que como tal, la literatura, así viendo la pregunta, no creo que haya modificación en el consumo, ni mucho menos. No creo que podría afectar en otras cosas, pero en el consumo como tal, creo que no. Pues de hecho, yo creo, no, o sea, en realidad entra dentro de la misma tradición aforística, o sea, no le veo ningún, o sea, no le veo ni nada nuevo, ni nada innovador, ni en cuanto a forma, ni en cuanto a medio, pues. Y en realidad yo también descreo mucho del uso de Instagram, Facebook y demás como vehículo creativo. O sea, creo que también es un rezago que tendríamos que ir evaluando, y es que hay que generar programación ex profeso para cierto tipo de obras, ¿no? Más que colgarnos en una plataforma comercial que en realidad tiene una función distinta. Entonces, el tema de Twitter yo creo que pues entra dentro del aforismo, la mayoría de las veces un tipo de aforismo muy malo o hecho al aventón, sobre todo porque el propio Twitter no te da chance de hacer el ejercicio reflexivo que necesitas para una buena aforística, pues, ¿no? Se necesita pensar rápido, pero al mismo tiempo necesitas poder estar reflexionando bastante tiempo, ¿no? Para que pueda salir como debe salir. Entonces, no creo que haya, vaya, ni siquiera una twitteratura per se, ¿no? Sobre todo porque no es un medio, es una plataforma que no permite una forma de expresión en concreto, en realidad, ¿no? Vaya, no abona nada a otras plataformas que hay por ahí.
Ok, muy bien. Pues me resta agradecerles, en verdad fue una charla que me deja muchas enseñanzas, que abre puertas a nuevas interrogantes y pues algo que siempre me ha fascinado, pues tiene que ver con los libros, con la escritura. Gracias Antonio, Daniel, Carlos, y pues seguimos trabajando aún en tiempos difíciles. Les agradezco mucho. Gracias. Bye. Bye. Bye, bye.